Muy bien. Lo que no sabéis es lo que está dentro del regalo que habíamos dado a vosotros. Son camisetas, pero son camisetas especiales. Son camisetas de Betel, Rusia, y de Betel, India. No es que sean mejores que los de los demás, es para, cada vez que os pongáis estas camisetas, recordar que vosotros erais parte de la semilla que llegó a estos países tan lejos. De nuevo, muchas gracias. Y vamos a la palabra de Dios. Me siento pequeño después de seguir los oradores que hemos tenido de alta calidad, de Sergio, de Fernando, de Marcos. De verdad que ha sido un manjar. Y muchas gracias. Está Fernando aquí, los demás han tenido que volver, pero muchas gracias por vuestra intervención. Ha sido de mucho provecho para todos. Vamos a leer de 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta 7. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, al río Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo: id. Entonces uno dijo: te rogamos que consientas ir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fue pues con ellos. Y cuando llegaron al río Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua. Y gritó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Señor, de nuevo te agradecemos por habernos dado tu palabra, que es el mejor chivo, la mejor comida que tenemos. Señor, unge de nuevo, Señor, tu palabra para nosotros. Úngelo en nuestros corazones para que sea una cosa viva dentro de nuestros espíritus, para que luego, después de escuchar la palabra y recibirla, Señor, lo llevemos a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los libros, los mejores libros, digamos, los libros que más me han impactado últimamente, ha sido un libro escrito por un misiólogo, teólogo. Se llamaba El método celta de evangelización. Y él, en este libro, él vuelve al siglo al quinto siglo, y traza lo que era después de la caída del Imperio Romano. Todos los soldados y el ejército romano salieron de las Islas Británicas para poder volver a la península itálica para proteger Roma. Entonces, la influencia de Roma se quedó muy diluido ahí. El Señor levantó personas muy escogidos para llevar el Evangelio a Irlanda, y de Irlanda salió un movimiento
de evangelización. Y este libro traza este movimiento de evangelización. Y este tiempo del cristianismo del siglo IV, V, VI siglo era una de las ramas evangelísticas de la iglesia más exitosas de toda la historia. La iglesia céltica convirtió a Irlanda del paganismo al cristianismo en unas pocas décadas y luego procedió a enviar misioneros por toda Europa. Cuando estamos viviendo en Italia, descubrí que en el norte de Italia queda uno de esos puntos de evangelización. Su sistema de evangelización era una cosa muy nueva. Ellos formaban comunidades. Y de esas comunidades empezaban a autofinanciarse. Pero esas comunidades fue la clave para evangelizar a los alrededores. Y cuando creció esta comunidad, la primera comunidad, hicieron una segunda comunidad, algunos kilómetros, y luego así cubrieron todas las islas británicas. Desde las islas británicas empezaron a formar comunidades en Europa. Y como dije antes, todavía quedan al menos un par de monasterios que eran empezados por este movimiento de evangelización. Y estaba leyendo este libro y me impactó tanto porque estaba describiendo la vida de estas comunidades y cómo funcionaban. Es como si yo estuviera leyendo un libro de Bethel. Los mismos principios, cada uno contribuyendo, con una visión de ir más allá de lo que estaban plantados. En este capítulo había una comunidad de profetas, de aprendices. Y ellos tenían un problema que entendemos, nos identificamos nosotros, porque el número se había aumentado y quedó pequeño la casa. Pues ellos dijeron, pues tenemos que aumentar la casa, tenemos que ampliar la casa. Y el profeta Eliseo, que era el director, digamos, de la comunidad, dijo, pues sí, id y hacedlo. Y ellos dijeron, sí, pero no, tú tienes que venir con nosotros, que nosotros solos, que quizás no lo hacemos bien. Ven con nosotros porque nosotros no somos listos todavía, necesitamos tu apoyo. Pero el problema es que esta comunidad existía con uno solo propósito. Y el propósito era que ellos pudieran ser entrenados a escuchar la voz de Dios por sí mismos. Y luego predicar lo que habían escuchado a los demás. Y no es muy diferente, esta comunidad de Segunda de Reyes capítulo 6 no es muy diferente que una comunidad de Bethel. Porque, aunque quizás cara al mundo es un sitio, un lugar donde tú puedes dejar el enganche a las drogas o el alcohol, más bien es un lugar donde podamos aprender a escuchar la voz de Dios por nosotros mismos. Si no, es una obra social. Y Bethel no es una obra social. Perdona a las autoridades que están escuchando esto, pero es una comunidad de profetas, aprendices. Sí, con una historia larga y complicada, pero no importa. Estamos en comunidad para aprender a escuchar la voz de Dios. Y no estamos en comunidad para cambiar el enganche a las drogas por un enganche a la vida comunitaria. Y digo eso porque
muchas veces estamos en comunidad disfrutando la vida de la comunidad, incluso disfrutando el nivel de espiritualidad en la comunidad, pero, y vosotros lo sabéis muy bien, es muy fácil estar allí como flotando sobre la espiritualidad ajena, la espiritualidad de los demás. Y no pocos lo hacen. Y se nota que el día que salen de la comunidad es el día que vuelven a ponerse, vuelven a engancharse. Que no es el propósito de la comunidad, es que tú puedas escuchar la voz de Dios, primero por ti mismo y luego para los demás. Entonces, la historia se trata de una cosa muy banal. El hierro del hacha, ¿no? Muchas veces he llegado a esta historia. Señor, ¿por qué has puesto historia en la Biblia? No tiene mucho sentido. ¿Qué significa el hacha? O el hierro del hacha. Pues en esta historia, el hierro del hacha se separó del palo, porque tú sabes, para cortar el árbol necesitas el hierro, pero necesitas un palo, ¿no? Que está conectado, si no, no funciona el hacha. Se separó del palo y voló hasta el río, donde cayó hasta el fondo del río. Muy bien, una historia muy bonita, pero ¿qué significa? ¿Qué nos quiere decir Dios por esto? ¿Qué significa? ¿Qué puede simbolizar esta hacha? Bueno, una de las cosas y ahora que estamos en un lugar, ahora en las afueras de Melbourne, en Australia, y tenemos muchos árboles y gracias a Dios no tenemos que comprar la madera para el invierno porque la tenemos al lado. Y utilizamos hachas. Y una de las cosas que me he dado cuenta con un hacha es que cuando el hierro se suelta, es que no se suelta de repente. Normalmente hay un pequeño aviso. Cuando he dado el hacha ahora me he notado un movimiento. Quizás no es nada, voy a seguir cortando con el hacha. Y luego te das cuenta, no. Eso me está avisando que algo pasa. Quizás lo tengo que dejar. Y luego vas cortando y al final, pues, ya sabes, por no hacer caso a estos avisos, al final, pues, se sale. Y en este caso, este profeta aprendiz estaba cortando, seguramente él fue advertido por unos pocos movimientos. Y como cabezón, como yo a veces, pues he seguido intentando cortar. Hasta que, por no hacer caso a estas advertencias, era demasiado tarde y voló esta hacha. Y una hacha afilada no rebota. ¿Te das cuenta? Cuando corta con un hacha afilada, no rebota. Porque queda clavado en la madera. Pero esta hacha rebotó. No solamente no escuchaba las advertencias de la soltura del palo, no estaba afilando el hierro. Y cuando cortas mucha madera a la vez, de vez en cuando tienes que pararte, coger una piedra y afilar el hierro del hacha, si no, estás esforzándote por muy poco resultado. Este hombre no había mantenido afilado el hierro del hacha. Y eso me habla de que cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, uno de sus propósitos es enseñarnos y darnos
toques de advertencia. Oye, esta actitud no está bien. Oye, ¿este enfado de dónde viene? Esta persona todavía no has perdonado, ¿verdad? Nos da pequeños toques. Ahora, cuando el Espíritu Santo habla, es como una paloma. Tenemos la paloma como símbolo. ¿Y qué quiere decir? La diferencia, escuchamos chicos que entran en comunidad, tuvimos a alguien hace poco en Australia que siempre Dios le hablaba. De esto se sentaba a la mesa y de repente dejó de comer, porque no, Dios me está diciendo que no deja de comer. Ok. Y luego otra cosa, no, Dios me está diciendo, es que oía la voz de Dios en las cosas más banales, más estúpidas y que no era la voz de Dios. Y yo intenté explicarle, mira, la voz de Dios se distingue de la voz del diablo por varias maneras. Una de las maneras es que cuando el Espíritu Santo nos habla, es como una paloma, nos da un toque, casi una sugerencia. Fácil de ignorar, fácil de no hacer caso. En vez de la voz del diablo es muy imponente y te hace, no, tú tienes que hacer eso ahora mismo. Y no te da la opción de obedecer o no. La voz del Espíritu Santo es casi imperceptible. Tienes que poner la atención a aquella voz. Y es posible, estando en el ministerio, a mantener la maquinaria del ministerio, todo girando, pero sin la unción del Espíritu Santo. Podemos hacer, en comunidad es muy fácil, basta que estemos trabajando, pagando los alquileres, pagando el IVA y las retenciones de todas estas cosas que hacemos para poder agradar al gobierno y pagando el fondo, diezmo que damos al fondo para ayudar a otros centros alrededor del mundo que están luchando económicamente. Y es muy fácil, chicos, líderes, pastores, es muy fácil dando la cara de haber cumplido con todo, manteniendo una maquinaria del ministerio, pero dentro tiene una dureza del corazón. Pero nadie se da cuenta porque estamos cumpliendo exteriormente con la maquinaria. Haciendo todo, pero mecánicamente, sin la humildad, pero sin santidad a veces, sin misericordia. O, como dije antes, el hacha era prestado y muchas veces estamos flotando sobre la unción de otras personas que nos cubren, que nos dan la cara espiritualmente por nosotros, escondiéndonos detrás. Y sin mencionar nombres, ya podéis identificar casos así, que cuando descubrimos, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta de estas cosas que estaban sucediendo por debajo? Una unción prestada o sin unción, llevando todo mecánicamente, dando una imagen de espiritualidad, pero todo hueco dentro. Podemos encubrirlo por un tiempo, esta falta de unción o falta de caminar en la luz, en santidad, en humildad, pero tarde o temprano sale y al fin y al cabo se demuestra esta falta de unción. Y lo intentamos cubrir por trabajar más duro, por ser más exigente, pero al final el fruto es hueco. Y la historia va así.
al final, pues, el hierro flota. Ahora, no hace falta que seas científico para saber que el hierro no puede flotar. Creo que está claro, ¿no? No tenemos que discutir sobre este punto. El hierro no tiene cualidades que le hace flotar, porque la ley de la gravedad universal, descubierta por Isaac Newton en su día, nos lo enseña. El hierro no puede flotar, entonces esta cosa es fuera de lo normal. Y Dios hace un milagro y hace una hazaña que va en contra de la ley natural de la gravedad. Y uno de los puntos de esta historia es que Dios es capaz de hacer cosas más allá de lo que nuestro cerebro puede captar. Y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, y si escuchamos sus voces, que si le hacemos caso cuando habla la primera vez, no la segunda, tercera vez, la primera vez, entonces vamos a entrenarnos en escuchar cosas que quizás son un poco fuera de lo normal, porque Dios quiere hacer cosas no que podamos entender, pero incluso más allá de nuestro entendimiento. Hemos hablado ahora de los primeros días de San Blas. Y de verdad que una de las cosas que Billy Hazel, Elías, Michael, pues intentamos saber lo que Dios nos quería decir. Y yo me acuerdo habiendo reuniones de oración en la casa de Elías antes de salir para evangelizar en la hora de San Blas, y las oraciones eran: Señor, hoy, por favor, ¿nos puedes dar gente normal? Pero tenéis que entender que sí, tenemos corazón para los drogadictos, pero nosotros no somos capacitados para esto, Señor. Incluso orando, Señor, ¿puedes enviar gente preparada para estas personas? Señor, danos la gente normal, por favor. Hasta que, cuando llegamos a un punto de la luz se encendió, quizás no tenemos que buscar a gente normal, porque en realidad en aquel entonces la dictadura se había caído algunos años atrás y la gente de a pie no quería nada de la religión, y intentamos hablar con ellos en la calle. No, déjame en paz, yo estoy harto de la religión. Hemos tenido 40 años de religión forzado. La gente de a pie, la gente normal, pues dicen, no, queremos ser como europeos. Yo voy a Alemania, a Francia, y ellos tienen cosas, electrodomésticos, coches, eso es lo que queremos esas cosas. Hablar de Dios no interesa. Pero sí, había siempre un grupo que tenía todo el tiempo del mundo para escucharnos. Y hacían unos gestos. Nos pidieron dinero para cosas muy importantes como la leche para el bambino, para los bebés. Y dice, Señor, ¿realmente? Pero no podemos empezar una iglesia con estas personas. Tienen muchos problemas. ¿Y cuánto nos equivocábamos, de verdad? Pero escuchar la voz de Dios requiere atención, paciencia. No solamente saber lo que Dios está haciendo, pero saber en qué manera Él quiere que tú lo realices. Bueno, hablamos mucho de estos días porque eran días muy especiales. Leemos los libros. Y os pregunto, ¿no queremos ver? ¿No queremos oír? Sí, está bien escuchar a Elías y Luis y Guillermo,
Pero no queremos nuestras historias hoy día, nuestros testimonios del poder de Dios hoy día actualizados, hoy en nuestra generación. Y a veces me doy cuenta que miramos alrededor y parece que vemos todo hecho. Bueno, ¿cuántas comunidades tenemos en España? 22, no sé cuántas. 23, perdona, no sé quién dejé fuera del cuadro, pero 23. ¿Queda algo? ¿Queda algo para ti, para mí hoy día? ¿Dónde está la tierra virgen de hoy? ¿No deseamos ser una vez más un movimiento ágil, espontáneo? ¿Y no deseamos los días cuando nos sacrificábamos mucho? Sí, el Señor nos ha bendecido y no quiero menospreciar en ninguna manera lo que tenemos. Eso es gracia, pura gracia, lo que tenemos. Y glorifica a Dios. A veces deseo los días sencillos cuando cortábamos una parte de nuestra flota de vehículos, un par de literas y una botella de butano y un quemador. Y unos voluntarios, me acuerdo cuando fuimos en el 89 en Madrid, fuimos a abrir en Valencia con Tomás y Juan y dos gualtrapas que nos seguían allí, y que me acuerdo de la furgoneta. Ahora tienes que entender, no teníamos furgonetas, pero habíamos comprado una furgoneta muy, muy, muy barato, usado, de la Sintel. ¿Quién se recuerda de la Sintel, no? Tenía un techo azul oscuro y los lados verdes, feo, pero feo. Pero eso no, la cosa más penosa era que era comprado barato porque la única intención era que nos transportara a Valencia. Eso fue, porque no había más expectativas de este vehículo. Y más o menos cumplió con aquellas expectativas. Pero estábamos muy animados. Y no, sí, a mí me gusta esta frase, lo utilizo en inglés, pero es español, que dice que la ignorancia es atrevida. Es muy descriptivo esta frase. Cuando no sabes el peligro, pues eres muy valiente, ¿no? Pero anhelo la sencillez, la fe, sí, hasta la ignorancia. Hoy día, pues, tenemos diferentes luchas. Una de lo que tenemos ahora es la salud, ¿no? Y estaba reflejando sobre esto. Es que hay mucha gente que afligido por la salud hoy día. Luego estaba pensando, nuestra misión, la WEC, ¿no? Empezó en 1913 con un Carlos Stud, y él fue a África, habiendo estado en India y China. Ya tenía 55 años, me parece. Ya en aquellos tiempos la gente no vivía tanto tiempo como ahora, pero más que su edad era su salud. Tenía una salud muy débil. En el año 1913, Carlos Stud salió para el África en contra del Consejo Médico. Y tú no puedes ir a África, vas a morir allí. Porque nadie estaba dispuesto a ir. En el año 1993, Miguel Jambrina, en fase terminal de SIDA.
fase terminal de SIDA, va con su mujer, un grupo de chicos voluntarios, a Nápoles. ¿Por qué? Miguel lo contestó. ¿Por qué? Porque antes de morir quiere lograr algo significante con mi vida. Y Betel, Nápoles, Betel Italia existe hoy por la fe, por ese sacrificio de Miguel Jambrina. Creo que leamos juntos Isaías 49, 19 hasta 21. Isaías 49, 19 hasta 21. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora serás ciertamente demasiado estrecha para los moradores, y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. ¿Y a estos quién los ha creado? Y aquí yo había sido dejado sola. ¿Y estos dónde estaban? Otro contexto, otro lugar, pero el mismo problema. El lugar era estrecho. Y Dios habla a la nación de Israel diciendo: pero verás que tienes hijos que todavía no conoces. Están allí, esperándoos. Si esto es el cuadro es mucho más grande que solo edificar graneros más grandes o ampliar la escuela de los profetas. Y esto va más allá incluso del contexto de nuestra área local. Lo que Dios está hablando aquí es de las naciones y nos está hablando a nosotros, a Betel, hoy día, de este mismo asunto. Está bien lo que habéis logrado, pero queda mucho, queda muchísimo. Lo que veis, lo que tenéis, es una pequeña parte de lo que yo tengo planeado para ti. Pero lo que me impacta con esta visión, este proyecto, este futuro, es para nuestros hijos espirituales que todavía no son nacidos de nuevo. Es para un pueblo escogido de Dios que todavía no conoces, pero Dios sí los conoce por nombre, cada uno de ellos. Y son tus hijos espirituales, hijas espirituales. Y están esperando. Están esperando que tú digas, como Caleb: dame ese monte. Dame ese monte. Volvamos a la historia de Eliseo, versículo 7. Y dijo Eliseo al chico del hacha, ya que el hierro había flotado, dijo Eliseo al chico: tómalo. Ahora ponte ahí, en la historia. El chico mortificado porque el hacha, ¿cómo iba a explicar al que le había prestado? Y Eliseo Dios hace el milagro a través de Eliseo y echa un palo ahí, sale flotando el hierro.
Yo, en el lugar de Eliseo, yo hubiera pensado, pues Eliseo mismo fue a tomarla para restituirlo al chico. Pero no, dice, no, tú tómalo. No voy a recogerlo. Es tu momento de recogerlo. Sí, es verdad que yo soy el profeta más grande. Puedo tomarlo, puedo recogerlo, pero toca a ti a recogerlo. Recógelo tú. Y este es un cuadro de una gracia inmensa, que este chico no había hecho lo que tiene que haber hecho, de escuchar estas advertencias, de mantener su instrumento afilado. Es un cuadro de nuestro Dios, el Dios de la segunda oportunidad y la tercera oportunidad. Y como conocimos bien en Betel, de la oportunidad número 20, 21. Eso es nuestro Dios. Tómalo tú, vuelve a hacerlo. Te voy a afiarme de nuevo. Te voy a poner el hierro entre tus manos. Cuando la tentación es, ahora, he recogido el hierro, ahora me quedo yo, porque tú, no me fío de ti, porque tú lo vas a hacerlo otra vez. En cambio, Dios dice, no, tómalo. ¿Y cuántos hierros hemos perdido? El Señor vuelve a poner el hierro en nuestras manos de nuevo. El Dios de la segunda oportunidad. Y Dios está pidiendo a nosotros los líderes, los pastores, arriesgarnos de nuevo. Arriesgar incluso a nuestros responsables y líderes. Como dice Elías, podemos pedir dinero a la gente, bueno, estoy boquerón, pero bueno, te voy a dar algo, ¿no? Puedes incluso de un pastor conseguir que te dé un poco de dinero para un proyecto. Un vehículo, ya estás pidiendo mucho. Un vehículo, Elías, es un vehículo, un vehículo es un vehículo, ¿no? Pero bueno, a ver, la Cinterna no existe, pero podemos encontrar una furgoneta para Elías, uno que sí que tiene cuatro ruedas, si es posible, porque Elías necesita. Pero cuando Elías habla de, ¿lo digo? Responsables. No, Elías, ya estás pidiendo el cielo, ya. Es curioso, hace no tanto tiempo, damos responsables. La vida más sencilla quizás, no lo sé. Sí, arriesgarnos con volver a fiarnos a un chico, una chica, dándoles de nuevo el hierro. ¿Cuántos hierros han tirado? No lo sé, pero Dios nos pide hacer lo que Él hace. Quiero hacer la pregunta. Honestamente, ¿estás contento? Yo estoy viendo este cuadro. Yo me imagino que cuando pasó esto, todos los demás se paraban. Dice, Eliseo se va a enfadar. Era un hacha prestada. A ver qué pasa. Dice, y se quedan mirando. ¡Oh!